o algo, pues lo hagan antes de que esté grabando. Bueno, para preparar un poco esto antes de que empecemos a hacer las prácticas, vamos a hablar rápidamente de los materiales conductores y materiales aislantes y de los capacitores. Me comentaban que ya habían llevado algo de esto. ¿Sí vieron estos componentes o no? ¿Sí o no? ¿Cuál es dijo? Materiales aislantes, materiales conductores, Ah, sí. capacitores. Los capacitores ya los había escuchado, pero no sé si lo vimos ya. No me acuerdo. Bueno, de los Bueno, aislantes y conductores, sí. bueno. Entonces, lo vamos a hablar rápido para que podamos, digamos que pasar a otro tema y pues también no llevarnos tanto tiempo. Los materiales conductores son aquellos materiales que permiten el flujo libre de los electrones a través de ellos. El libre es entre comillas, ustedes sabrán que todo material posee una cierta resistencia. Sin embargo, pues los materiales conductores, su resistencia es extremadamente baja y pues permite, digamos, entre comillas, el libre flujo de los electrones a través de ellos. ¿Se acuerdan que los electrones es la partícula del átomo que genera en la avalancha la electricidad? ¿Sí? Esos elementos conductores, como decían, tienen la facilidad de que estos electrones puedan conducirse de manera más sencilla, como se ve aquí en esta imagen. No significa que no van a chocar los electrones, que no van a tener fricción, sí van a tener, pero va a ser muy poca, que sería como la imagen, la primera imagen, esta que estoy palomeando. Al contrario de los materiales aislantes, los cuales, por, digamos, sus propias propiedades electrónicas, pues no permiten el flujo correcto de los electrones a través de ellos y el electrón va perdiendo energía en forma de calor o de luz en este tipo de material aislante, ¿sí? En el material conductor, pues avanza libremente, bueno, libremente entre comillas, como les decía, de repente va a tener un poco de fricción, mientras el conductor se va alargando, pues se va aumentando el nivel de resistencia, el nivel de dificultad del electrón que pueda recorrer a través de él, ¿sí? Pero pues va a ser un mejor conductor, va a permitir que pase el electrón a través de él mucho mejor que un material aislante. Los materiales conductores normalmente están en la tabla periódica donde están los metales. Tenemos aquí, por ejemplo, a ver si lo localizo bien, el cobre. Aquí me aparece el cobre, según, creo que no, creo que esta no es la tablita. Bueno, donde tenemos oro, plata, cobre, son los materiales más eficientes para la conducción. ¿Por qué? Porque en su última capa de valencia poseen uno, un electrón, el cual puede ser removido, digamos que más fácilmente, ya que pues no, no tiene cómo sujetarse de forma consistente al átomo del cual está perteneciente, ¿sí? Por ejemplo, en el átomo de cobre tiene solo un electrón aquí en su capa de valencia, el cual al llegar un electrón externo de la avalancha de electricidad, este llega, lo empuja y lo manda a volar al siguiente átomo de el mismo conductor del cobre. Digamos, aquí tenemos acumulados un montón de átomos así, y cada uno va a recibir el electrón que viene del exterior, va a ir empujándolo, ¿sí? Dice Elías que si lo acepta. Ok, a ver, permítame tantito.
Ok, ya está Elías. Bueno, entonces les decía que entre los átomos del material conductor se van a ir saltando los electrones unos a los otros, ¿sí? Como, digamos, estábamos viendo en las sesiones pasadas. Decíamos que los materiales conductores se caracterizan por ser normalmente metales. De hecho, aquí está, esta tablita sí está bien. Donde nos dice que tienen un electrón en su capa de valencia, como es el cobre, la plata, el oro. Hay otros materiales metálicos que también nos sirven como conductor, por ejemplo, como el aluminio, aunque si se dan cuenta el aluminio tiene 3 electrones en su capa de valencia. Eso lo hace que sea un peor conductor, pero pues también funciona, ¿no? Ustedes sabrán por ahí que el cableado eléctrico, por ejemplo, de electricidad, normalmente siempre se hace en cobre, porque es un material económico y muy buen conductor. Actualmente en Comisión Federal, en las casas, se está poniendo cableado de aluminio del poste hacia la casa, porque pues el cobre es más valioso que el aluminio y pues se lo roban. El aluminio, digamos que no les pagan tanto en las chatarreras y por eso lo están empleando, ¿sí? El problema es que pues necesita más energía para que pueda ser el electrón removido de su capa de valencia, ¿sí? Ahora hay un pequeño problema ahí con el aluminio que, bueno, digamos, es un pobre conductor o más pobre que el cobre y aparte, pues las casas, normalmente el cableado que tienes es de cobre y si tú juntas cobre con aluminio, y le hace circular a través de él una corriente eléctrica, el cobre y el aluminio van a reaccionar y van a hacer algo que se llama efecto galvanizador, es decir, el aluminio se va a empezar a volver polvo y volviéndose polvo no puede conducir, ¿sí? Se deshace, ya no hace conducción eléctrica. Ese es un problema pues bastante fuerte cuando tienes así, como les decía, en la mufa, tú pones cable de cobre y te traen cable de aluminio. Se supone que lo podrían solucionar poniendo grapas que son metálicas de hierro en la unión, pero de todas formas llega a galvanizarse, ¿sí? Entre los metales más comunes para hacer la conducción o metales o conductores está la plata. Saben que la plata es cara. Está el cobre también es caro, pero mucho más barato que la plata. Está el oro es mucho más caro, obviamente casi no se utiliza, más que en los procesadores de computadoras. Ahí sí es muy necesario utilizar oro, porque pues el oro no se oxida. Ahora sí que esos componentes pues si se oxidan, se deshacen, y pues por eso están hechos en oro, la mayoría de ellos, o por lo menos chapados. Está el aluminio, que ya comentábamos que también tiene una propiedad aceptable de conducción. Está el hierro, solo que el hierro, pues ustedes saben perfectamente bien que se oxida, ¿sí? El acero, el latón, es el latón que casi nadie quiere, pues también se llega a oxidar y tiene ahí algunos problemillas, se ocupa normalmente para hacer zapatas o los contactos de sus casas son normalmente de latón. Y está el bronce, que pues es usado en terminales, sobre todo en terminales de corrientes muy grandes. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Aquí tenemos los materiales conductores. Les decía que pues el oro es empleado normalmente en los conductores, en las pistas internas de los procesadores, ¿sí? Porque pues se requiere que no se oxiden.
también es empleado en la construcción de satélites, porque, pues, como les decía, el oro es un material muy duradero y no es oxidable, no es fácil de malear, ¿sí? De hacer hilos muy delgados y muy densos, muy flexibles con él. Y por eso son ideales cuando hacen satélites, cuando hacen sondas que mandan al espacio, pues los hacen así. De hecho, por ahí habrán escuchado que se mandó alguna vez un disco de oro con información de la humanidad al espacio. El problema aquí es que, bueno, no sé si, ahora sí con el mismo tema de ayer, no sé si han escuchado que se supone que los extraterrestres aman el oro por alguna razón y decían ahí algunos científicos que no era buena idea mandar un disco de oro porque iban a decir, si se lo llega a topar los extraterrestres, oye, mira, ese mundo que aquí trae las coordenadas y que trae toda la información, usa el oro para andar regalándolo y nosotros aquí muriéndonos por él, vamos a invadirlos y les quitamos su oro, porque tienen mucho. Digamos que eso es lo que mencionaban cuando mandaron eso. Pero bueno, digamos que se mandó con la intención de que si alguien lo encontraba en el espacio, pues entablar una especie de amistad. Bueno, les comentaba sobre la conductividad, más bien sobre la resistencia que puede llegar a tener los conductores. Esta resistencia es muy pequeña, si se dan cuenta por ahí. Esto que dice resistividad, bueno, todos los materiales conductores tienen una resistencia, solo que es muchísimo más pequeña que la de cualquier otro tipo de material. De hecho, aquí, si se pueden dar cuenta, me dice, creo que alguien está queriendo entrar. Ajá. Permítame tantito, déjame entrar a Josué Torres. Ok, bueno, está en 2.75 por 10 a la menos 8, es decir, 0.8 ceros, o más, ¿sí? 8 ceros y después 275, ¿sí? Es un número muy pequeño, pero ese número muy pequeño, cuando tú lo vas extendiendo en metros, porque esto es por metros, se va sumando y va generando al final una resistencia de 1, de 10, de 100 ohms, ¿sí? Dependiendo del tramo largo de ese cable. Entonces, digamos que a granel, los materiales conductores, pues también les va a afectar la resistencia. Cuando se queman los cables de alta tensión, los cables que ustedes colocan para sus casas, bueno, tiene mucho que ver que se aumentó la resistividad del cable por el metraje que ustedes están usando, ¿sí? Bueno, porque dice aquí, los conductores, bueno, tienen ciertas, pues, ciertas condiciones. Una es que deben de ser maleables, que no se rompan tan fácilmente, que cuando los dobles no se quiebren a la primera, ¿sí? Eso es muy importante porque cuando se hacen en instalaciones, pues los conductores tienden a quebrarse, ¿sí? Por eso se necesitan, por ejemplo, los materiales como el cobre y el aluminio para que, pues ustedes ven que son más flexibles, ¿no? Al momento de entorcharlos y no se quiebren tan fácil. Si usamos latón, el latón es duro, es rígido, se dobla y al momento de hacer flexión tiende a quebrarse más fácilmente, ¿sí? Otra de sus propiedades es que debe de ser resistentes, sobre todo para instalaciones eléctricas. Ustedes verán que en sus casas, si su instalación eléctrica es aérea, del poste hacia su casa, los cables quedan colgando y dependiendo de la distancia entre sus casas y el poste, va a ser el peso que vaya a tener cargando ese cable, ¿sí? Puedes llegar a tener ahí 50 kilos de cable colgando y pues esos 50 kilos va a
afectar sobre todo en las puntas. Va a ser una especie de tirón que si el cable no es resistente, pues se va a ir rompiendo, ¿no? Por eso, como les decía, se utiliza el cobre y el aluminio que cubren estas necesidades para los conductores. Los tipos de conductores eléctricos, bueno, hay conductores metálicos sólidos, como ya saben lo que estaba platicando hace ratito, el oro, la plata, el aluminio, el hierro y algunas aleaciones. Sin embargo, también hay conductores de forma líquida. Ustedes ya han escuchado por ahí, quizás ya los hayan visto. Las soluciones salinas son muy buenas, pues, conductores. Si llega a caer un cable, por ejemplo, en la playa y ustedes están ahí metidos en la playa, seguramente les va a llegar ese golpe de electricidad y puede hacer que les cause daño. Los O me vuelva flash, conductores, profe. ¿sí? O me vuelva flash. Se vuelve flash. Bueno, por un momento va a estar ahí brincando a la velocidad de la luz. Ya luego lo más probable es que se vaya a morir. Les digo, no se crean eso que pasan en los cómics o en las caricaturas, que les cae un rayo y se vuelven superhéroes. Bueno, los conductores metálicos, bueno, ya estuvimos hablando, que son sólidos, son los mejores para, pues, hacer circuitos. Normalmente no ocupamos el agua para ponerle en la casa, ¿no? Como conductor eléctrico, porque pues se evapora o se derrama, ¿no? También están los conductores electrolíticos, constituidos por soluciones con iones libres que ayudan a la conducción eléctrica de clase iónica. Pues, por ejemplo, cuando ponen en las pilas que ponían líquidos en ellas, eran soluciones alcalinas, algunos ácidos, ¿no? Para que pudiera conducirse por ahí la electricidad y se recombinara con los electrodos precisamente de cobre y zinc, como vimos en láminas anteriores. También se puede hacer la conducción vía gas. Ustedes habrán visto sus lámparas, esas lámparas blancas que eran de tubos, las lámparas que utilizan ahorita nuevas, estas ahorradoras, también tienen un gas por dentro, el cual en realidad está haciendo la función como de un cable. La electricidad pasa a través de él, como si fuera un cable, así un vil cable, solo que al momento de pasar, pues aprovechan que desprende parte de esos electrones en forma de fotones, en forma de luz, y pues sirve para alumbrar la casa, ¿no? Pero en realidad se está comportando como si fuera un hilo conductor. Bueno, también hay materiales semiconductores, son materiales que se comportan como conductores o como aislantes, dependiendo de la cantidad de dopaje del material que nosotros querramos hacerle. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, nada más ahora sí que aprovechando que aquí estaba la lámina. ¿Se acuerdan que les encargué unos diodos? Bueno, los diodos son materiales semiconductores hechos de silicio y dopados ahí con otra sustancia para que yo le pueda aplicar electricidad y con una cierta cantidad de electricidad a partir de 0.7 volts, esa piececita se vuelve conductora. Si el voltaje es menor de 0.7 volts, esa piececita no es conductora, es como un switch, ¿no? De la misma forma, esa piececita, ese diodo, en un sentido va a conducir y en otro sentido no conduce. Ya lo veremos más a detalle cuando estemos haciendo las prácticas y tengan la oportunidad de quemar algunas de ellas. Los diodos son construidos de material, como les decía, silicio, que es el material más común que hay en la Tierra. El silicio lo van a encontrar en la arena. Aquí en la playa hay mucho silicio. O
el germanio, este germanio no es tan abundante como el silicio. Entonces, para fabricar materiales semiconductores, pues mejor utilizamos el silicio porque es muchísimo más abundante en la Tierra y es más barato de construirlo. Aunque el germanio tiene propiedades más fáciles de manejar, pero el problema es que no es tan abundante en la naturaleza y pues un diodo de germanio, por ejemplo, a ustedes les podría salir 10 veces más caro de lo que les costó al momento de adquirirlo en la tienda, ¿sí? Bueno, esta parte no la vamos a ver ahorita, lo vamos a ver más adelante. ¿Alguna duda hasta ahorita del material conductor? Me dicen, me habían dicho por ahí que ya lo habían visto, que son expertos en eso. Oiga, profe, pero creo que alguna de las pilas que ve que mencionó que estaban de alcalina o algo así, que Ajá. tenían un líquido dentro de las pilas, creo que las han estado descontinuando porque resultaron ser dañinas para la salud, ¿no? Así es. De hecho, digamos que el problema, como dice, es que son pues veneno puro. Pero bueno, nos sirvieron mucho para usarlas, ahora sí, en el transcurso del tiempo de la humanidad. De hecho, no sé si por ahí hayan oído, hayan leído, que en Egipto se supone que encontraron pilas que hicieron en vasijas de barro y ahí tenían precisamente un ácido y placas de zinc y placas de cobre. Y decían, ¿cómo rayos hicieron eso? O sea, esta gente de Egipto ya usaba electricidad cuando se supone que casi casi eran cavernícolas, ¿no? Y sí, es material dañino, pero pues sigue funcionando, ¿no? También creo que en algunos carros llevan materiales de cobalto, ¿no? Como en sus pilas para la electricidad, ¿no? Bueno, creo que algo así leí. Sí, son, como les decía, son diferentes elementos metálicos que puedes utilizar para generar electricidad, diferentes aleaciones, ¿sí? Mientras, ahora sí, cumpla las características químicas para la generación de electricidad. Como les decía, lo más usado es el zinc y el cobre cuando tienes baterías alcalinas. De hecho, yo me acuerdo por ahí del 80 y tantos todavía, que pasaban los comerciales de Duracell, que te decía la pila alcalina de no sé qué, y te explicaban cómo estaba construida la pila. No sé si alguien pudo llegar a ver algún comercial de esos. Obviamente con el tiempo, pues han ido mejorando la fórmula, ¿no? Bueno, ustedes habrán visto, por ejemplo, las pilas esas que compran de $1, de esas chinas que hay ahí en el mercado, verdes, así. Después de un tiempo explotan y se ponen todas como blancuzcas, ¿no? Bueno, no sé si han comprado ustedes de esas, porque con eso de que Monse son debe de saber, millonarios. profe. ¿Eh? Monse debe de saber porque son chinas. Yo Así me es. acuerdo, Compro cosas chinas. Eso yo me no sé. acuerdo que se inflaban mucho, ¿no? Después de un tiempo de usarlas, como que se Ajá, expandían. ajá, y regaban un líquido también negro. Bueno, esas pilas contenían ácidos, para poder hacer la combinación de los electrones, ¿sí? Y como dice, pues es un material peligroso. De hecho, lo dejabas adentro de los aparatos y corroía el aparato también por dentro, ¿sí? Y se Por eso, quemaban. Profe, ok. tengo una pregunta con, si no pude conseguir, ¿cómo se llama? Resistencias de 500, y nada más conseguí de 470 y de 540, ¿está bien? Sí, 560, está bien, perdón. está No, bien. no pasa nada. No, no pasa nada. Esas son para prácticas, Ok. ¿sí?
Ok. profe, era todo. Es que ya tengo todo, pero Profe, Sí. usted creerá en lo que, bueno, no sé si vio que Tesla según iba a mandar una pila que iba a durar 20 años. ¿Eso se puede hacer? Bueno, ya, es que eso ya es cuestión de química. En la química sí, como que la verdad casi no me gusta mucho. No sé, ahora sí, si este señor lo dijo, quizás puede ser que sea posible. Ahora sí que hacía muchas cosas imposibles, ¿no? Eh, Obviamente para nosotros, para la forma en que nosotros estamos acostumbrados en nuestra sociedad, una pila que dure 24 años no es como que un buen negocio, ¿no? Imagínate, vendes una pila a, no sé, 50 pesos, que sabes que te va a durar 24 años, y pues ese cliente ya no te va a comprar pilas de aquí hasta 24 años, y pues si te dedicas a vender pilas, pues no vas a tener como que muchos ingresos constantes, ¿no? Y ven que la vida de este planeta se basa en el consumismo. Así que puede ser que al principio vendieras, no sé, 1 millón de pilas que duran 24 años, pero por 24 o 23 años más no vas a vender ninguna pila, ¿no? Entonces imagínate, vas a decir, no, pues como que esto no me conviene, ¿no? Quizás por eso ese tipo de proyectos no terminaron siendo, ¿no? Porque pues no les convenía a mucha gente. No sé si la verdad se pudiera hacer. Nunca he podido ver planos o diagramas de eso, pero pienso que pues quizás sí, ¿no? Bueno, entonces vamos a avanzar a ver materiales aislantes. Les digo que es probable que nada más vea 1 hora porque se me están agotando los datos y se me cayó el internet, el megacable falló nuevamente. Entonces, bueno, yo creo que a lo mejor nada más me alcance para 1 hora. Entonces vamos a darle aquí un poquito de velocidad también, a menos de que de repente llegue el internet. Bueno, vamos a ver, materiales aislantes. Los materiales aislantes son aquellos que tienen una amplia resistencia al paso de la corriente eléctrica, todo lo contrario al material conductor. Los aislantes se caracterizan por tener entre 5 y 7 electrones en su capa de valencia, es decir, en su última órbita. Los, bueno, semiconductores ya los vimos hace ratito, y dice, se caracterizan por tener entre 4 electrones de valencia en su última órbita, y los conductores se caracterizan por tener de 1 a 3 electrones en su última órbita. Los cuerpos aislantes, como dice ahí, tienen entre 5 y 7 electrones, y eso hace que pues no cedan tan fácilmente un electrón de ellos, ¿sí? Es más, si ven un electrón libre por ahí, le va a decir, ¿sabes qué? Vente para acá, me hace falta uno y acomplétame, ¿sí? Eres la parte que me complementa, le dice al otro electrón, y el otro electrón facilote se va a ir a unir su vida con ese material aislante, ¿sí? Eso es lo que hacen, al contrario de los materiales conductores, que recuerden que el material conductor tiene un electrón en su última capa de valencia, y dice el material conductor, yo vivo muy solo, estoy en la soledad, necesito una compañera, y cuando ve por ahí la oportunidad, se va de casa y completa a otro átomo, ¿sí? Es como que un electrón muy infiel. Quizás por ahí las muchachas se sientan identificadas con eso. Son como los electrones normalmente, ¿sí? Bueno, decíamos, en los materiales aislantes, los átomos tienden a no perder electrones, incluso tienden a ganar electrones para completar 8 electrones de valencia en su última órbita. Digamos que así como que los electrones dicen,
llegando al octavo electrón, yo soy el campeón de todos, ¿no? Y trata de atraer electrones de los materiales conductores, ¿sí? Los aislantes son capaces de conducir muy poca electricidad, presentando resistencia al paso de corriente eléctrica hasta de 2.5 por 10 a la 24 veces mayor que la resistencia de los buenos conductores eléctricos como la plata y el cobre. Es decir, va a tener 2.5 con 24 ceros de resistencia, que es algo extraordinariamente grande, ¿sí? Es decir, prácticamente no va a permitir el paso de la electricidad. Sin embargo, si le cae un rayo o algo así, algo que contiene tanta electricidad, puede llegar a vencerse esa resistencia, ¿sí? No significa que sean infalibles, ¿no? Solo que son bastante oponentes al paso de la electricidad. Bueno, esto es, digamos que algo más de lo que estábamos viendo, de la cantidad de electrones que puede poseer un átomo de un aislante. Y, bueno, los aislantes, los mejores aislantes son la madera, la cerámica de óxidos, el vidrio, el teflón, el caucho, plástico, y también cabe el papel y cartón, aunque pues digamos que está casi en el último lugar. Lo más usado es cerámicas de óxidos, ¿sí? Para aislar corrientes y voltajes muy grandes. El vidrio, solo que tiene ahí algún problema de, pues que como es un cristal, el cristal es más frágil a la ruptura. El teflón es muy querido como aislante. El caucho es aún más querido, aunque saben que el caucho es de origen natural y, bueno, sí saben, ¿no? Que se da en un árbol y que pasa por un proceso y bla, 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 y se vuelve una especie como de plástico. Es muy bueno para los aislantes, incluso en comisión son muy deseados los guantes de caucho, pero pues también es más caro. El plástico también es un gran conductor, perdón, un gran aislante, pero pues obviamente le gana el caucho, por eso es un poco más caro. La madera, bueno, tiene sus propiedades aislantes siempre y cuando esté seca. Si está mojada en su estructura de la misma madera, su estructura atómica absorbe agua, la acumula y pues ya no funciona tan bien como aislante, ¿sí? Ustedes habrán visto que es muy utilizada para montar, bueno, entre cables de teléfono en algunos lugares antes de que existieran esos postes de concreto, se usaban los postes de madera, servían muy bien, solo que el problema era que cuando llovía, pues se vencía un poco la aislación y se sentía la electricidad en el piso, ¿sí? La cerámica de óxidos, bueno, con esta puedes crear este tipo de aislantes, como se ve aquí. Es muy utilizado, como ven ahí, para la electricidad de alta tensión, porque digamos que el compuesto termina siendo una especie como de vidrio, ¿no? El cual pues no absorbe electricidad, es rígida, es más soportante a las fracturas que el vidrio. Y pues aquí, digamos que cuando hacen un amarre para, por ejemplo, aquí en un transformador, puedes enrollarlo aquí y no se va a romper tan fácil el cable y aparte no va a pasar electricidad a esta parte metálica, ¿sí? Por eso es que es muy empleado. También está el vidrio, aunque es más frágil, también es más bueno para este tipo de asuntos. Se utilizan en torres de alta tensión y de media tensión. Esta es en una torre de alta tensión, aquí donde se ve la flechita roja, igual esta, ¿sí? Se usa para tensores o en las torres de media, como aquí, también como tensor, para que si tienes aquí amarrado un cable, pues este no vaya a pasar la electricidad a través de él, ¿sí?
problema, como decía, es que es más propenso a la fractura. El teflón, ustedes lo habrán visto por ahí. De hecho, estas cintas quizás los hayan visto cuando reparan sus fugas de agua, si es que las reparan. Es empleado en lo que es el cableado como protección aislante para ellos, ¿sí? Tiene la facultad de que ya sólido es resbaladizo, así que cuando tú haces una instalación subterránea, esa resbaladizo que es el material, pues te sirve para que se puedan deslizar varios cables al mismo tiempo, ¿sí? Sobre la tubería. No sé si alguien ha hecho alguna vez alguna instalación en una tubería, sabrá que los cables se tienden a atorar ahí adentro y es bastante. El caucho, bueno, les decía que es un material bastante deseado. Normalmente lo utilizas en guantes, en tapetes, incluso es así como que medio esponjoso. Ya tratado, pues también es rígido. El caucho también se puede utilizar para hacer material, digamos, que revestimientos de los conductores antiflamas, ¿sí?